Hola a todos y a todas, acá estamos en Leyendo con el Autor. Hoy nos acompaña Patricia de Besa. Ahora se las voy a presentar y vamos a conocer un material que les va a encantar. Hola Patricia. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos muy bien y acá teniendo en mis manos este cuadernillo que es uno de los que integra una colección muy interesante que para nosotros, para Comarca Sí, nos parece extraordinaria esta posibilidad de encontrar escrito algo que tiene que ver con nuestra historia reciente, el teatro, la política y la memoria. Vos sos coautora de este libro. Junto a Pedro Espinosa. Perfecto. Bueno, Patricia es investigadora, tenés amplia experiencia en esto y estás trabajando como docente también y tenés a cargo el Teatro a Larga Distancia de la Comedia, sí, entre otras cosas. Entre otras muchas. Y Pedro Espinosa, que obviamente la cámara está tomando los cuadernillos, así que ya los van a ver los televidentes. Pedro Espinosa es crítico teatral, tiene una amplia trayectoria, por supuesto, también es docente de la Universidad de Entre Ríos, en Gualeguaychú, y fue co-guionista de algunos guiones de películas muy importantes. Así que de estas dos personas tan sólidas apareció este análisis que va desde teatro abierto a teatro por la identidad. Así es. Contame un poco cómo pensaron esto y un poco cómo quedó. Nuestro acercamiento a la colección, bueno, en mi caso es anterior a esta colección. Ya Artes Escénicas tiene una línea de trabajo que tiene que ver con el arte en general, no solamente el teatro, como práctica social y política, con un primer libro que se llamó Cuando el arte da respuestas, que no está aquí porque está agotadísimo. Mira. Y que dio cuenta de 43 proyectos de arte y cultura y transformación social. Bien. Ahí fue mi acercamiento como investigadora a esta editorial, que además cuenta con una revista, un periódico para artes escénicas, donde ahí soy crítica, investigadora y demás, y tengo un área específica sobre arte y género. Esta colección, de este quinto número, tiene que ver también con una cantidad de investigadores que tienen una premisa que es un compromiso social y fundamental con su trabajo. Y no casualmente están estos títulos: el teatro mapuche, el radioteatro, el teatro en la escuela, está y el próximo saliendo ya el 23 próximo de junio, que es arte y fútbol y demás, ¿no? Así que bueno, el reunirnos en este trabajo con Pedro fue de alguna manera casual entre nosotros. Pedro acercó un material a la editorial y yo tenía otro material que podía empezar a entrar en diálogo, digamos, y a ver desde qué lugar los dos íbamos a trabajar sobre teatro abierto en el caso de Pedro y en el caso mío teatro por la identidad. Mi campo de estudio es el teatro en los movimientos, el arte en los movimientos sociales y políticos como una herramienta de transformación social y en el campo de las luchas, digamos, como además esto se puede trasladar en el campo escénico, de alguna manera. Cuando comienzo mi trabajo por Teatro por la Identidad, yo me había comunicado antes con Patricia Zangaro, que fue la incipiente fundadora, génesis, motor de Teatro por la Identidad, sin que esto todavía se llamase Teatro por la Identidad, ¿no? A mí le tengo un respeto grandioso a Patricia porque es
una persona coherente entre el decir y el hacer, entre la teoría y la práctica, y bueno, siempre de alguna manera estuvimos relacionadas. Yo estaba estudiando su dramaturgia cuando ella escribe A propósito de la duda, que fue el texto que, digamos, es el texto fundante y el que después se va a repetir en otras geografías y en otros tiempos. Así que, bueno, en principio fue eso. A mí me interesa, en el caso tanto del arte como en el teatro, en este caso en particular, qué incidencia va a tener dentro del campo social y político. Esa es mi premisa fundante. Bien. Esta posibilidad tuya de haber sido testigo de la génesis, haber acompañado entonces todo esto y estar con esta mirada tuya de investigadora y de protagonista, porque cuando uno es contemporáneo a algo que está sucediendo y cuando uno a su vez está atravesada por los avatares sociales y políticos del hecho que está investigando, tiene una complejidad mayor. Y además me parece, las personas que puedan leer este material, yo creo que es muy fácil de leer en el sentido de por lo menos de dos cosas. Primero, que es entretenido. Y segundo, que en tan pocas líneas vos abarcás todas las posibilidades que tanto Pedro como vos, que estos movimientos teatrales en circunstancias políticas complejas y con una determinación de servir para esta cosa, están teniendo, que realmente te permiten también uno hacer su propio análisis. Bueno, eso es una de las, en mi caso, creo que Pedro en particular, y de la colección y de artes escénicas también como editora, es no perder la rigurosidad científica, por decirlo de alguna manera, pero que el contenido pueda llegar a un público general. En mi caso particular, a mí no me interesa el investigador minucioso y demás, voy a un público en general, ¿no? Bueno, que tiene que ver también con un compromiso, para quién se escribe, ¿no? ¿De qué se escribe y para quién? Bueno, entonces es muy clara la intencionalidad de esto y me parece que esa también es la riqueza, por lo menos de este cuadernillo, ¿no? Porque es muy claro y es muy fácil de poder decir, léelo, que vas a entender lo que pasó, lo que está pasando. Está bueno. Fue una condensación importante. Se hizo también un trabajo cronológico de los ciclos y se abordaron varios aspectos, tanto en uno como en otro trabajo, que tienen que ver desde su motivación, su creación, porque han sido creados estos dos fenómenos, su circulación, la repercusión en el público, sus agentes, quién llevaron a cabo, por qué, qué tensión van teniendo con el contexto de ese momento y demás. En el caso de Teatro Abierto, bueno, obviamente la democracia dio por finalizada de alguna manera ese ciclo, pero bueno, el Teatro por la Identidad se sigue y es una apuesta muy grande porque desde el año 2000, siendo este año 2012, hacia una nueva convocatoria para otro nuevo ciclo que siga existiendo es importante y está hablando de que es necesario darle lugar a un teatro que se creía despolitizado, ¿no? A partir del menemismo, específicamente, más allá de la dictadura y demás, pero bueno, en realidad mi trabajo dentro del campo del teatro, los movimientos sociales y políticos, surge de una discusión, una charla que tuvimos acerca de que el teatro político, en términos modernos, digamos de alguna manera, no existía en la Argentina. Y yo tenía otra relación que no es obviamente que tengo una relación con el campo académico, pero tengo una relación más estrecha con los movimientos sociales. Y ver lo que estaba aconteciendo en los movimientos y que sí se estaba produciendo teatro
no solo Teatro por la Identidad, en Fábricas Sí, Recuperadas sí, y demás. Sí. El Teatro por la Identidad fue como, yo diría, el segundo momento del teatro ligado a los movimientos sociales y políticos. El primero fue ya en los años mediados, llegando a fines de los 80, principios de los 90, como una respuesta al neoliberalismo y a la cultura, la tinelización de la cultura y demás, que lo dieron otros movimientos. Los dieron el teatro ligado a los sindicatos y ligado a los partidos políticos de izquierda. Después vienen, sí, hacia fines de los 90 y principios del 2000, el teatro ligado a las organizaciones de derechos humanos. Primero fue Hijos, que dio una respuesta a través también de la mesa de escrache, y después Teatro por la Identidad, que surge antes de la crisis del 2001. O sea, claro, del 5 de junio del 2001, Patricia Zangaro estrena A propósito de la duda. Entonces me parece que dieron respuesta antes, iban pulsando con el acontecer social y político, y no es que el 2001 descubrió la existencia de determinados grupos, que sino fue como la punta del iceberg. Abajo estaba toda esta gente trabajando comprometidamente. Es también interesante cómo acá ustedes afirman que el teatro es un hecho producido por los actores y el público, ¿no? Que es el uno con el otro, ¿no? Y que forman un todo. Y eso me parece que en Teatro por la Identidad, por lo menos, es fundante. Claro. Es fundante. En cuanto no exista el público, este ciclo ya no va a tener, por lo menos desde Fanego y sus fundadores y demás, sentido. Y me parece que el público que le dé sentido, y me parece que se escuche también lo que el público quiere ver, es algo que la escena porteña debería pensarlo. También es una apuesta arriesgada, pero en el sentido heroico de la cosa. Está ahora el Teatro por la Identidad de los niños, ¿no? Dirigido a niños. Y bueno, porque las apuestas fueron, en un principio fue directamente ligado a la apropiación de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, después se fue ampliando a la identidad en un sentido mucho más amplio. Después, cuando tuvo proyección internacional, como en España y demás, más allá del caso argentino, digamos, de que se crearon obras que tenían que ver con las realidades, por ejemplo, ligadas a la Guerra Civil Española y que tienen que ver específicamente con las identidades propias de cada región. Y me parece importantísimo que ya el tema de la identidad esté trabajado desde la infancia, ¿no? Sí, también... Y todo lo que significó que también el Teatro por la Identidad dio lugar a otras artes. Se crea música por la identidad, fotografía, plástica, cine y demás. Y creo que TV por la Identidad también funcionó, por lo menos para los adolescentes, el grupo más joven que no tiene acceso al teatro y demás, como está una puesta en juego de qué sucede con la identidad individual y colectiva en este país. El compromiso de la gente joven con Teatro por la Identidad creo que marcó una bisagra importante en dos aspectos. Los jóvenes acercándose al teatro en sí mismo, ¿no? Como espectadores y como hacedores. Y sí, y esta cosa que no tuvo un apoyo, digamos, de los medios especializados en teatro, sino que esto fue un boca a boca y fue una bola de nieve, porque cuando se estrena Teporí, como vulgarmente lo llaman, Teporí, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, se estrena siempre empezando un mes antes con divulgación en las plazas, en distintos lugares, y es la gente joven la que toma esto masivamente, no porque no haya otro público, pero
es evidente que es la gente joven la que lo lleva. Lo lleva. Sí, sí. Y quizás por esto de la identidad, quizás porque uno también en la niñez, pubertad, adolescencia está en su proceso de identidad personal, quizás porque, bueno, estas generaciones, si bien ahora, año 2012, tenemos una militancia política, juvenil, otra vez fortalecida, estamos hablando de los años 2000, 2001, 2002, 2003, donde todo esto no era lo que soy. Sin embargo, esos jóvenes ya lo tomaban y ya se les había presentado como un espacio, me parece a mí, de poder reunirse, de poder ir juntos. Sí. De poder producir juntos y demás. Sí. Y bueno, para mí es un puente generacional muy grande, Teporí. También abarcado desde gente consagrada como Patricia, Zangaro, Griselda Gambaro, que bueno, ya la tenemos de teatro abierto, y demás, con gente nueva. Ha creado nuevos dramaturgos como Marta Betoldi, que escribe por primera vez para Teatro por la Identidad, o por ejemplo Araceli Arreche, que es una gran dramaturga, que se inicia en Teatro por la Identidad. Está que los talleres que se dieron especialmente en los primeros ciclos, donde se escribieron monólogos relacionados a los familiares y a partir del archivo de datos biográficos que tienen abuelas, sean jóvenes, tanto los que participaron de los talleres como aquellos que los llevaron a una escena. Ese acontecimiento específicamente fue conmovedor, porque en la puesta en escena de estos monólogos que hicieron estos jóvenes, los jóvenes aparecían dentro del público y después iban al escenario, que creaba que cualquiera que tiene la identidad robada puede estar entre nosotros, ¿no? Entonces eso fue... Es muy impresionante. Ahora seguimos en un ratito. Bueno. Ya volvemos. Bueno, acá seguimos con Patricia de Besa. Estamos acá compartiendo un poco el material que está incluido en este libro de esta colección, y un poco estábamos viendo cómo este movimiento de Teatro por la Identidad, bueno, todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero sabemos que es intenso, que también ya ha tomado el interior de nuestro país, distintas provincias, que también ha llegado a España, a Venezuela, a otros lugares. A Londres, el año pasado. A Londres, es verdad, bueno. Y que la gente, que también produce una situación de mayor consulta en abuelas de Plaza de Mayo, de hechos concretos, digamos. Totalmente. ¿No? En el primer ciclo se multiplicó por 7 la consulta de chicos haciéndose sus exámenes de ADN. Sí. Y cada vez que hay un ciclo hay un golpe, un coletazo, digamos, en ese vuelve sentido. A estar. Eso también me interesa muchísimo verlo porque vos planteás acá en este libro, tanto vos como Pedro Espinosa, esta visión del teatro como hecho político, como un hecho público, esta cosa de que el teatro puede contribuir a pensar y por lo tanto a transformar la realidad, y esta cosa que vos también lo planteaste, esta premisa, si existía o no el teatro político en la Argentina, ¿no? A mí es muy rico ese ámbito de pensar cómo también el teatro siempre estuvo metido también en las clases populares nuestras. Totalmente. Y por eso también debe ser la respuesta que hay cuando abuelas larga, o Teporí, digamos, larga esta posibilidad de que presenten obras o presenten monólogos, es un aluvión de obras que aparecen de gente que no es conocida, ¿no? Totalmente. Y la verdad, te comentaba antes en el corte de la cantidad, ya se publicaron 3 tomos de dramaturgias de Teatro por la Identidad, y solamente en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 100 producciones de textos dramáticos que se produjeron a partir de Teatro por la Identidad. Entonces me parece que además se están construyendo una historia del teatro, un capítulo del teatro que no siempre está abierto, digamos, a que se vea, que se visualice, y demás.
Eso también nos da pie un poco, me parece a mí, para profundizar en esto, Ediciones Artes Escénicas, que es esta la editorial, que como vos dijiste al principio, y pueden estar viendo porque seguramente están mostrando, toma el teatro en sus distintos aspectos. Y vos llegaste a formar parte de todo este movimiento y de escribir esto, porque te interesa el teatro. ¿Por qué? ¿Cómo llegas vos acá? Mira, ¿por qué llego a escribir sobre teatro y sobre arte y transformación social y en ciencia, la práctica política? Tuvo que ver más con poner en concordancia mi vida pública con mi vida privada. Me había comenzado a cuestionar para qué investigaba, estaba investigando sobre muchas otras cuestiones, igualmente siempre estuvo ligado al teatro político, a Sartre, a Brecht y demás, pero a mí particularmente me interesa ponerme en contacto con el hacedor. Entonces, eso por un lado, mi militancia por el otro, entonces me parecía que era llegué a un punto en que tenía que confluir y no ser una persona dividida entre mis prácticas generales y algunas específicas. Y entonces comienzo a trabajar ya promediando más o menos fines de los 90 el teatro y su dimensión política. Y ahí comienzo a hacer un trabajo primero de mapeo, cartográfico, porque es un teatro que no pasa por la comunidad teatral. Teatro por la Identidad tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, que sus componentes, muchos de ellos son legitimados, conocidos, están dentro del campo de la comunidad teatral. Pero hay otro teatro que pasa por fuera de la comunidad teatral, ni teatro independiente, ni teatro comercial, ni oficial, que se produce en los barrios, que se produce en las fábricas, que se produce en los sindicatos, cuya finalidad es otra, no es el espectáculo en sí, sino tiene otra función más. Y eso era lo que a mí me interesaba. Por eso empecé a digamos, indagar qué teatro se estaba haciendo en las fábricas recuperadas, como, no sé, danza en Grisinópolis, ya desde el año 2003 hasta la actualidad, a cargo de Aurelia Chilemi, una gran coreógrafa, que toma la fábrica como espacio de taller, como espacio de producción y como espacio escénico. Qué relación tiene esa práctica con los obreros. Está en el caso de Norman Brisky en Gráficas Patricios, con su grupo Olifante, que cuenta la historia de cómo la fábrica pasa a manos obreras y demás, con un trabajo genial de Norman, porque él ha logrado que dentro del equipo de trabajo estén los obreros, entonces que los obreros cuenten su historia mezclado con otros compañeros que son del campo del teatro y demás, es muy rico. En el caso de la fábrica Chilaver o en Sanón, que también tiene su grupo de teatro gracias a Norman, que viajó allá. Está las organizaciones de derechos humanos, los grupos que mezclan, digamos, de alguna manera, confluyen ahí varias aristas del arte visual, de las prácticas escénicas y demás, como el grupo GAC, está el grupo Etcétera, o en su momento Filete Colectivo, los dos primeros ligados a las mesas de scratch, trabajando con performance y pequeñas acciones teatrales en los scratches y demás. El teatro ligado a los sindicatos, como es un grupo emblemático para mí que está en las afueras de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que está en Ministro Rivadavia, que es el grupo Al Borde, que es un grupo de teatro ligado a la CTA, cuyos componentes son todos compañeros del área del trabajo estatal y demás, y tienen un centro cultural, barrial, en un lugar sumamente marginal, y hace más de 20 años que lo llevan adelante. Son aquellos que, si uno
va asiduamente a las movilizaciones del 24 de marzo, los que entran con unos grandes cabezudos y demás. Bueno, hay todo un teatro por debajo que no está visibilizado ni siquiera ahora, ¿no? Y vos encontraste en todo, porque la verdad que vos sos como una escribiente de lo que me da esa imagen, de lo que va pasando. Acá hay algo, creo que era Fanego que decía que eran como juglares, juglares. ¿no? Está bueno. Digo, en todo esto que vos estás viendo, ¿no? Y con tu capacidad de poder ligarlo a la trama histórica y la trama política y la trama social, entonces es evidente, parece evidente, cómo la resistencia cultural argentina, de los argentinos, quizás se ha sostenido en esta cosa que por debajo nunca se destruyó, que por debajo siempre volvió a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a estar. Y a mí me parece hoy que la cultura es la forma de participación política de los jóvenes. O sea, después del 2001, más allá de los descreimientos de los partidos políticos en general, el campo cultural ha sido el espacio, digamos, de lucha. Y volviendo a cómo me ligo a todo esto, otra cuestión que a mí me empezaba a hacer ruido dentro del campo de la investigación, yo como investigadora, tanto de la Universidad de Buenos Aires, de distintos lugares, fui investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, etcétera, etcétera, era ¿qué hacemos una vez que nosotros escribimos sobre esto? Entonces, yo tengo una doble apuesta, que es si uno no solamente investiga para producir un paper, transmitirlo, divulgarlo, multiplicarlo, darlo a conocer en otros espacios, reflexionar, etcétera, sino también es producir acciones culturales. Entonces, a partir de mis investigaciones más allá de esta, yo detrás de esto llevo una práctica cultural. En el caso específico de los movimientos sociales y políticos, nosotros además coordino un grupo de investigadores que se llama Grupo de Investigación en las Artes para la Transformación. Nosotros, este es el tercer año que vamos a realizar un encuentro de arte y movimientos sociales, específicamente de Argentina, pero ya el año pasado fue una presencia latinoamericana muy grande y que lo hacemos en el INPA, entonces para nosotros también este es un espacio donde tiene otra lupa el trabajo que hacemos y también viene otra gente. Y eso a nosotros nos ha permitido poner en contacto a toda la gente que está trabajando y que entre ellos muchos no se conocen. Entonces ese cruce, que ese espacio dé lugar a ese cruce y que después puedan conocerse porque se conocen desde la militancia, pero no desde la militancia artística, para nosotros es sumamente interesante. Bueno. Acá cuando vos relatás el devenir de Teatro por la Identidad, marcás como al inicio de Teatro por la Identidad hay una unión con una murga, ¿no? Los Verdes de Montserrat en ese caso, y a su vez una letra de murga, que es Murga por la Identidad, por Jorge Rivera López. Por esas cosas de la vida, la que te está hablando, es integrante de la murga Los Pitucos de Villa del Parque y Devoto, que fue una murga que después trabajó con Teatro por la Identidad y que cantamos esa canción de Murga por la Identidad en las promociones en las plazas, en Parque Centenario, en el Obelisco, en un montón que vienen muchos actores y autores, también esas tardes, los sábados a las 15 horas, donde se empieza a promocionar el programa de ese año, digamos, ¿no? Y la experiencia, entonces, que es una experiencia, como vos decís, también del hacer, del poner el cuerpo, me permite también a mí compartir en tu análisis una mirada en común. Por eso a mí me parece que es muy interesante lo que vos planteás y cómo lo planteás y cómo está acá escrito y desde dónde vos lo estás viendo, porque hay muchos aspectos donde, bueno, voy a decir algo que quizás la gente que va a ver Teatro por la Identidad ya lo sabe, pero nosotros estamos acá divulgando para todo aquel
que nunca fue, porque eso es también lo maravilloso, que cada año sigue yendo gente nueva. Que nunca pasó. Es, bueno, como cada vez que empieza el ciclo de Teatro por la Identidad, hay como una militancia, militantes de Teporí, digamos, donde sabemos que tenemos que ir, porque tenemos que apoyar y tenemos que sumar y tenemos que traer nuevos. Es también un espacio de militancia. Esto que vos decís, el arte, ¿no? Como los jóvenes están quizás en la revolución cultural que va a ser la que va a sostener. La que sigue sosteniendo, sigue resistiendo. Totalmente. Bueno, Patricia, la verdad que llegamos al final del programa. Y realmente creo que tu aporte a esta posibilidad de pensar el teatro como un hecho político, ligar el teatro y la memoria acá en la Argentina, y vos continuás con tu investigación. Continúo con mi investigación, sí. Hay un punto que, digamos, une a todas mis investigaciones que tiene que ver con las periferias geográficas y políticas, ¿no? Digamos, ese es el punto del cual se despliegan todas las investigaciones. Ese es el fruto del primer libro que sacamos, Estéticas de la Periferia, que no pertenece pertenece a Ediciones Docsur. Está que coeditamos también con Artes Escénicas, porque tratamos de reflotar las dramaturgias regionales que no tienen lugar en las historias de las dramaturgias en general. El libro que saqué en el año 2010, que es Mujeres, Arte y Acción, está, y bueno, y ahora se vienen para esta colección 2 proyectos que esperemos sacarlos entre este año y el año próximo. Uno se llama Escenas Militantes, que van a ser 3 dramaturgias, está ligadas a las prácticas políticas, una del grupo ATE de los años 80, con una obra que se llama Línea Pinchada, que tiene que ver con la huelga, recuperar la huelga como una herramienta de los trabajadores, maquinando la obra de Brisky, esta que te comentaba sobre Fábrica Recuperada, y otra obra que pertenece al grupo Morena Cantero, que se llama Problemas de la Vida Cotidiana, que es nada más ni nada menos que la versión dramatúrgica del primer ensayo de Trotsky. O sea que, bueno, está. Y otra colección que es Mujeres, Teatro de Mujeres por Mujeres. Bueno, Patricia, te vamos a tener de invitada seguramente otras veces en este espacio. Muchas gracias. No, gracias por haberme invitado. Hasta la próxima.